Vamos entonces a resolver un ejercicio con fuentes conectadas en delta y cargas conectadas en delta, es decir, un sistema trifásico o circuito trifásico balanceado delta-delta. En primer lugar, cuando hablamos de las fuentes están conectadas de tal manera que la nomenclatura que se utiliza es tal que la referencia positiva le da nombre al nodo de esa esquina del delta o triángulo, ¿no? Aquí se forma un triángulo y de hecho por eso recibe el nombre de circuito delta, por la forma que toma esta conexión entre sus elementos. Entonces, noten por ejemplo aquí, tengo la fuente A, su referencia positiva está acá, por lo tanto le aporta el nombre a este nodo. Esta, que es la fuente C, su referencia positiva está acá, le aporta el nombre a este nodo, mientras que esta, que es la fuente B, le aporta su nombre a este nodo. De tal manera que, mirándolo así, siempre en cada uno de los nodos, solo una de las fuentes pone su referencia en él, ¿no? Es decir, haría este sentido de circulación. Esto hace que el análisis sea sencillo, por ejemplo, para conexión delta-delta, porque si ustedes ven acá, el voltaje que se ve entre estas dos líneas, que son las líneas que alimentan a las cargas, el voltaje es el mismo que hay en la fuente. Entonces, para un circuito que está conectado así, pues básicamente ya sabemos que hay una fase o hay un voltaje fasorial para cada fuente, donde la amplitud está en valor RMS, y si seguimos el sentido de la secuencia ABC, entonces esta fuente B presenta un atraso con respecto a de 120 grados y esta fuente con respecto a 240. Entonces, cuando llevamos esto a la realidad, simplemente todas tienen la misma magnitud, que se expresa magnitud RMS, con un desfase de 120 entre sí, siendo la que está en cero o la que está en referencia a B se atrasa a 120 y C se atrasa a 240, o simplemente equivalente a tener más 120. Bueno, vamos a conectar entonces una fuente para dar el valor respectivo. Esta constituye entonces la conexión delta-delta. Para poder resolver el ejercicio y explicar cómo se trabaja, entonces simplemente vamos a colocar unos valores. A ver, por ejemplo, supongamos que el voltaje en A tiene una magnitud de 120 voltios y por facilidad pongámosle un ángulo de 0 voltios AC. Entonces yo puedo deducir los otros valores muy sencillo. El voltaje de la fuente B va a tener la misma magnitud, pero va a estar atrasado 120 grados. El voltaje de la fuente C igualmente va a tener una magnitud de 120, pero va a estar atrasado 240 grados. Menos 240 es equivalente a 120 grados, ya que ambos valores de ángulo tienen las mismas relaciones trigonométricas, están en el mismo cuadrante en el plano complejo, por lo que lo podemos dejar como 120. Y además está en el rango de menos 180 a 180, que es donde yo prefiero dar los ángulos. Bueno, vamos entonces a dar otro dato para poder completar el circuito. El dato sería aquí que la impedancia tiene un valor de 2.5 menos J 2.5 ohmios. Listo. Entonces aquí empieza el truco. Vamos entonces a convertir la impedancia a forma polar. Veamos, entonces colocamos aquí mi fuente y simplemente voy a convertir esto en, a ver, voy a escribir 2.5 menos 2,5i, que así lo entiende. Ahora simplemente digo valor absoluto de 2,5 menos 2,5i y esto me da 3.5355, puede aproximarse a 3,54 para dejarlo con aproximación. Entonces aquí lo voy a escribir. Entonces Z delta tiene una magnitud de 3,54 con un ángulo de, aquí es fácil ver que es de menos 45 grados. ¿Por qué? La parte real y la parte imaginaria de este número complejo son iguales. Además, ese número complejo, al tener la parte real positiva y la parte real negativa, está ubicado en el cuarto cuadrante, donde los ángulos son negativos si vamos en el sentido horario. Va formando con el eje X un ángulo negativo de menos 45 grados. Es cuestión de conocer ya la identificación de esto, ¿no? Bueno, entonces,
3.54 en ángulo menos 45, eso ya nos permite hallar las siguientes corrientes. Entonces, vamos a hallar ahora las corrientes que atraviesan cada una de las cargas que están conectadas en delta. Entonces, primero, ¿cómo defino las corrientes? Por ejemplo, noten que este es el nodo A. Entonces, voy a dibujar una corriente que sale del nodo A hacia el nodo B, ¿cierto? Ahora, de este punto, noten ustedes que en este nodo el que lleva la marca es A, por lo tanto dibujo esa corriente como saliendo de A y le voy a dar el nombre simplemente de la corriente que fluye de A hacia B. Ustedes ven, de A a B. Ahora, esta carga de acá, noten que quien tiene la marca de referencia es B. Por lo tanto, voy a dibujar la corriente saliendo de B hacia C. Entonces de aquí será en este sentido y la corriente es I de B a C. Finalmente, en este punto, quien tiene la marca es C, por lo tanto dibujo aquí la corriente siguiendo este sentido. Y esa será mi corriente I de C a A. O más bien en mayúsculas, para que sea coherente, de C a A. Listo. Voy a definir entonces asimismo las corrientes de estas líneas. Estas son las corrientes que atraviesan las cargas. Vamos a dibujar las corrientes que atraviesan las líneas. Al ser este el nodo A, vamos a llamar a esta la corriente A simplemente. O sea, I A. Aquí vamos a marcar esta como la corriente IB y esta la marcaremos como la corriente IC. Listo. Básicamente en estos circuitos, si están los voltajes y las cargas, de lo que se trata casi siempre es de determinar las corrientes. Vamos a proceder entonces a hallar eso. Empecemos con la corriente. Las corrientes más fáciles de hallar son las corrientes que atraviesan las cargas. Noten que la corriente IAB es la que está a través de esta resistencia y el voltaje aplicado es el voltaje de la fuente BA. Por lo tanto, aquí podemos decir que la corriente que fluye del nodo A al nodo B a través de esa carga va a ser igual al voltaje fasorial de A sobre la impedancia delta. Y esto entonces hace que 120 en ángulo de cero sea dividido entre 3,54 con un ángulo de menos 45. Ahí está. Utilizamos la calculadora. Nuestra calculadora, vamos a ver. Y aquí en nuestra calculadora simplemente hacemos la división. 120 dividido entre 3,54. Y eso nos da 33.898, o sea, 33,9 aproximadamente. 33,9 en un ángulo de... Al argumento de arriba le resto el argumento de abajo. 0 menos menos 45. 0 menos menos 45 da 45 grados. Esa es. Si hacemos la misma operación con la otra corriente I de B a C, notarán que entre B y C, ¿cierto? Es decir, entre este punto y este punto, lo que está es la fuente B sub B sobre la misma impedancia. Es decir, aquí lo podemos tomar de la siguiente manera. Lo único, o sea, la amplitud va a darnos el mismo resultado. 33,9 ya que se van a dividir los mismos elementos, pero aquí ya es diferente. Porque al ángulo que hay arriba, ¿cierto? Que es 120 grados negativo, le debemos restar los menos 45. Es decir, es equivalente a que a menos 120 le restemos menos 45. Por lo tanto, menos 120 más 45 me da menos 75 grados. En pocas palabras, simplemente a esto es equivalente a restarle 120 grados, que es el corrimiento de la fase B, ¿cierto? Es eso. Y podemos aplicar el mismo sentido a la corriente ICA, donde tenemos la fuente BC sobre la Z delta. Pero recordemos que la magnitud va a dar lo mismo porque se van a dividir los mismos dos elementos. Esto es amperios, amperios, ¿no? Aclaro,
Los resultados yo les pongo las unidades, porque de lo contrario, si me queda sin unidades, el ejercicio está incompleto. Bueno, retomando. Entonces, mi corriente, la primera, es IAB. Con respecto a ella, la corriente BC se desfasa 120 grados en atraso, mientras que la corriente ICA se adelanta 120, es decir, a los 45 de acá le voy a sumar los 120 de desfase, lo que me da 165 amperios. Y esa sería entonces lo que tenemos aquí de corrientes. Bueno, ahora, para sacar los valores de las corrientes de línea IA, IB y C, voy a hacer únicamente la primera y voy a explicar en qué consiste ese desfase. Entonces, la corriente IA, por ejemplo, si yo planteo sumatoria de corrientes o ley de corrientes de Kirchhoff en este nodo, notarán que IA e IAB, perdón, IA e ICA entran a este nodo y sale IAB. Es decir, IA más IAB son las, ICA son las dos corrientes que entran a ese nodo y de ese nodo solamente sale IB. Entonces aquí simplemente se hace la operación de decir IA es igual a IB, IBC, a IBC menos ICA. ¿Verdad? Entonces basta con hacer la operación que se indica aquí. Entonces la operación es IBC es 33,9 en ángulo de menos 75 menos ICA en ángulo de 165. Estamos trabajando en amperios, por lo que quiero que tengan en cuenta eso. Solo hasta el final, como se trata de una corriente, pues colocaremos las unidades en amperios. Bueno, de aquí lo que podemos hacer es que IA sería igual, entonces, vamos a factorizar la amplitud y vamos a colocar aquí lo que es la forma polar, menos 75 grados, menos 165. Bueno, 33,9 y aquí vamos a poner entonces lo siguiente. Esto es como si fuera un número complejo cuya magnitud es 1, que no se coloca acá, pero se entiende. Entonces, para llevar la forma rectangular simplemente utilizamos esta fórmula. Coseno de 75 sería la parte real menos J seno de 75. Menos, y aquí viene, como este es un ángulo positivo, sería coseno de 165 más J seno de 165. Lo que viene es trabajo de calculadora principalmente. Reduzcamos el tamaño para poder hacer aquí las operaciones. Bien, entonces vamos a empezar aquí y voy a hacer la operación de una vez, ya que está en esa forma. Voy a colocarlo así, entre paréntesis, coseno de 75 menos I por seno de 75. Listo, cerramos. Bueno, ahora acá restamos menos coseno de 165 más I por seno de 165. Ok, y cerramos todo. Eso nos da, algo hice mal. A ver, ¿qué hice mal? Ya. Tengo aquí un problema acá con esto. Operación, aquí no cerré este paréntesis. Sin cerrarse quedó este paréntesis. Y por seno 175, cierra. A ver, coseno 165. Bueno, un paréntesis perdido lo que hizo, ¿no? Listo, ahora sí. Eso me da entonces el número complejo que en forma rectangular es, entonces, IA va a ser igual a 1,2247 menos J 1,2247. Listo. Esto es en amperios. Voy a pasarlo ahora a forma polar. Entonces,
Entonces, primero coloquemos el valor absoluto de la función. ¿Qué voy a colocar? Esta respuesta. Y vamos a ver cuánto nos da. 1.73205. 1,732 en ángulo D. Entonces aquí sacamos esto y vamos a colocar en esta barra como argumento de el número que está aquí, este número. Y eso me da menos 45 grados. Menos 45 grados y esto es amperios. Este resultado, si ustedes lo miran, esto es equivalente a... Y todo esto, aquí tengo que corregir algunas cosas que no coloqué, se me olvidó. Y es que aquí venía un 33,9. Dios. Entonces 33,9 factor de 1.732 en ángulo de menos 45 grados. A ver, lo que quiero poner en situación es esto. 33,9. Ese 1,732, el resultado que me dio en la calculadora, es muy aproximadamente raíz de 3. Y aquí tengo menos 45 grados. Ahora, voy a hacer la siguiente relación. IA, recuerden ustedes que cuando mirábamos el nodo A, IA era la corriente que entraba junto con esta otra corriente. La única corriente que salía es IAB de este nodo A. Ahora, voy a tomar esa corriente que me dio como resultado con respecto a la única corriente de ese nodo que sale, que es IAB. Entonces, si ustedes miran aquí, miramos acá, 33,9, ¿verdad? En ángulo D. En este caso, IAB, ¿dónde está? IBC, perdón, es IAB, ¿dónde está IAB? IAB es 45 grados, ahora sí. Listo. Esa es la corriente IAB, pero obviamente IA no es igual a IAB. Entonces, IAB, que es la corriente que fluyó por ahí, me dio este valor. La amplitud, o sea, lo que nos dio aquí, es equivalente a tener una raíz de 3, y para que me dé menos 45 aquí hay que restarle 90 grados, ¿verdad? Entonces, si yo manipulo esto, me quedaría como raíz de 3 y AB en un ángulo de menos 90 grados. Donde esta corriente que está acá es la corriente del nodo de donde se toma esta, ¿cierto? Y al ser la única corriente que sale, es equivalente a restarle 90 grados. Si aplico lo mismo para los otros nodos, entonces, por ejemplo, la corriente IB, en el nodo B, que ustedes ven acá, este es el nodo B. Note que entran estas dos corrientes y la única que sale es IBC. Por ende, si aplicamos la misma fórmula, será raíz de 3 IBC menos 90 grados. E IC será, vamos al nodo C, en este nodo C, la única que sale es ICA. Entonces aquí se puede decir raíz de 3 ICA en ángulo de menos 90. Lo que quiere decir es que a cada una de esas corrientes se les hace esa operación. Entonces aquí, por ejemplo, es raíz de 3. IBC, ¿cuánto me dio? Entonces IBC nos dio 33,9 en ángulo de menos 75, ¿cierto? Con un ángulo de menos 90. Para esta sería raíz de 3. ICA nos dio 33,9 en ángulo de 165, al cual le restamos 90 grados en la fase. Y simplemente hacemos esa operación, entonces tendremos la misma magnitud. Entonces 33,9 por raíz de 3, que eso sería común para todas las que están acá, todas las corrientes que tenemos ahí. Bueno, entonces vamos a tomarlo aquí. 33,9 por 1.732 aproximadamente. 58.7148 se puede aproximar, yo creo, a 58.7. 58.7
en ángulo de menos 90 menos 75 daría menos 165. Estos son amperios. Acá la magnitud va a ser la misma, 58.7, pero el ángulo aquí ya es diferente. Entonces aquí tenemos que a 165 le restamos 90, me queda 75 grados. Y noten que se cumple el desfase de cada una de ellas, es decir, que la corriente, esta corriente está desfasada en atraso de esta 120 grados y esta está desfasada a menos 240, pero que viene a ser efectivo ese 75. O sea que es la referencia de cada una de ellas y esas son las corrientes que me dan en cada caso. Bueno, y hasta acá entonces el ejercicio resuelto con conexión delta-delta. Nos vemos en una próxima ocasión.